Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Esta vez nos habíamos quedado en el punto 4 del epígrafe 3, la realidad del reino, del capítulo 7, los regalos del reino, página 129 del libro regular. Y dice así: estar en el reino quiere decir que pones toda tu atención en él. Bueno, esto es algo que es muy lógico, pero que no nos parece tan lógico a nosotros. Eh, Bien, comienza con esa referencia a la tercera lección del Espíritu Santo. Dice: mantente alerta solamente en favor de Dios y de su reino. Es una lección que viene de allí, es una lección que incorpora pues un, un recordatorio de que aunque aquí tenemos que seguir esa lección y aplicarnos a ella y estar constantemente vigilantes de lo único que en realidad importa, que es recordar quién somos y por lo tanto mantener un nivel de responsabilidad y de atención al contenido de nuestra mente, al contenido del altar, para que no se profane, en palabras poéticas del curso. Eh, Aunque esto desde aquí es como un aprendizaje, en realidad allí es la normalidad. Cuando se está cumpliendo el conjunto de condiciones por las cuales tú estás en el reino, es decir, cuando eres completamente consciente de tu realidad, de tu naturaleza, de tu procedencia, de tu origen, de tu función, eso es algo que es completamente inmediato. Pero fijaos, estar en el reino quiere decir que pones toda tu atención en él. Se entiende perfectamente cuando nos damos cuenta de que nosotros, que creemos que estamos en este mundo, actualmente ponemos toda nuestra atención en este mundo. Es decir, desde que nos despertamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche, estamos completamente pendientes de todos los detalles de nuestro desarrollo vital, de nuestra experiencia de vida como cuerpos, como seres físicos que interrelacionan en este mundo físico que tiene sus reglas, que tiene sus instituciones, en el cual pues tienes que procurar satisfacer esas necesidades mmm, para poder sobrevivir, el trabajo, la interrelación con los demás, etcétera, etcétera. Entonces estamos completamente pendientes. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el curso aquí? Bueno, pues nos dice sencillamente que estar en el reino es como estar en el mundo, es igual, solo que en vez de poner toda tu atención en el mundo, tienes que poner toda tu atención en el reino. En el periodo de aprendizaje, decíamos ayer, esto va a ser complicado. Bien, sí, correcto, lo entendemos. También lo entiende Jesús. En el periodo de aprendizaje, desde que comienzas a intentar estar en el reino hasta que estás en el reino, pues estás poniendo atención a ambos entornos. El entorno ficticio de aquí, del mundo, y el entorno real de allí, del reino. Bien, correcto. Pero entendemos perfectamente qué es poner completa atención en algo. Sabemos lo que es. Nosotros todos los días ponemos completa atención en este mundo. Pues también, por analogía, podemos comprender qué sería poner completa atención en el reino. Pues sería, primero, poner completa atención en recordar todos estos nuevos conceptos que nos vienen revelados maravillosamente en esta o en otras revelaciones y intentar ponerlas en práctica a lo largo de tu día, en todas tus situaciones, en todas tus relaciones con los demás y, lógicamente, pues tener ese grado de responsabilidad cada vez más elevado como para poder estar cada vez más atento, más vigilante y más consciente de la realidad a la que tiendes.
a la que tiendes porque quieres tender. Dice, mientras sigas creyendo que puedes prestar atención a lo que no es cierto, estarás eligiendo aceptar el conflicto. Claro, en ese periodo de aprendizaje vamos a poner atención a dos entornos diferentes, a dos sistemas de pensamiento distintos, al del ego y al del espíritu. Cuando tu mente intenta poner la atención en dos realidades diferentes, fijaos, una realidad se la cree completamente aunque es ficticia, pero se la cree. Otra es la realidad que ahora mismo no recuerda, pero a la cual quiere tender, pero aún valora la realidad ficticia del mundo, que es la que se cree y en la que en esta etapa de la evolución él se ha criado. Con lo cual, en esta etapa de aprendizaje va a haber un conflicto porque si bien cualquiera de los dos sistemas son consistentes en sí mismos, el tener en tu mente ambos sistemas va a ser muy inconsistente, va a ser muy confrontativo y va a generar mucho conflicto. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Pues o vuelves atrás y te vuelves a reidentificar completamente con el ego, con lo cual, después de haber asomado tu conciencia a otra realidad, se antoja poco menos que imposible, poco menos que improbable, porque imposible no es. Hay casos en los que alguien se asoma a la otra realidad, atisba el aprendizaje que se le presenta, entra en pánico y regresa a la identificación con el ego. Bueno, no pasa nada, no era su momento, ya lo realizará. Sin embargo, cuando tú te asomas a esta otra realidad revelada y te atrae, es improbable que vuelvas atrás a reidentificarte con el ego y abandones completamente todos estos conceptos, porque ya los has conocido en este nivel mental ínfimo con el que actúas en este mundo, ya los has conocido ahí, ya se han introducido en tu mente y son tan potentemente atractivos que ya es difícil dejarlos atrás. ¿Qué ocurre? Que mientras estemos en fase de aprendizaje manteniendo ambos sistemas de pensamiento en nuestra mente, estaremos en un agudo conflicto que será cada vez menor según nos demos cuenta de que no podemos mantener ambos sistemas de pensamiento a la vez en nuestra mente y avancemos hacia la única posibilidad que nos queda, que es ir abandonando el sistema de pensamiento antiguo, el del ego, el que ahora ya estamos completamente convencidos de que nos hacía sufrir y de que no nos llevaba a ninguna parte. Mientras sigas creyendo que puedes prestar atención a lo que no es cierto, estarás eligiendo aceptar el conflicto. Mas, ¿es esto realmente una elección? Parece serlo, pero las apariencias y la realidad no pueden ser lo mismo. A ver, ¿tengo realmente que elegir entre dos sistemas de pensamiento? Bien, en realidad no. Pero nosotros no vivimos en la realidad, nosotros vivimos en la ficción, tanto que nos hemos creído completamente el diseño que en otro nivel nuestra mente ha fabricado y ha planificado. Con lo cual, desde el punto de vista desde el que se comprende que actualmente estamos identificados completamente con la irrealidad, con la oscuridad de los opuestos, desde ese punto de vista sí que aparenta haber una elección, la elección entre la locura y entre una incipiente cordura que va naciendo en nosotros a medida que comprendemos, primero intelectualmente, después profundamente al aplicarlo en la práctica, esta nueva información. Bien, hay un periodo en el que parece que tenemos que elegir, pero nada más que es debido a nuestro estado de mente. Llegará un momento en el que
cualitativamente y cuantitativamente la nueva información se habrá infiltrado en nuestra mente en tal grado en el que ya estaremos más allá que acá y por lo tanto ya no haya que estar constantemente esforzándose en elegir y por lo tanto ya no haya que estar manteniendo tu atención, tu alerta solamente en Dios y en su reino, sino que eso ya saldrá de una manera natural y entonces cada vez más abandonaremos la apariencia de la necesidad de elección. Mas, ¿es esto realmente una elección? Parece serlo, pero las apariencias y la realidad no pueden ser lo mismo. Tú, que eres el reino, no tienes nada que ver con las apariencias. Bien, esta frase es una frase tendencial. Nos establece un horizonte hacia el cual tenemos que tender. Tú, que eres el reino, fíjate que aquí eres está en cursiva, en este caso para remarcar la idea. Tú, que eres el reino, no tienes nada que ver con las apariencias. Claro, en el momento en el que recuerdes quién eres tú, esto será la pauta natural, será el efecto necesario de una causa que habrá en tu mente, que será la verdad. Sé quién soy yo realmente, con lo cual sé que no tengo nada que ver con las apariencias. Luego, ¿a dónde nos lleva esta frase? A marcarnos el horizonte final de avanzar hacia conocernos en nuestra realidad, saber quiénes somos, porque sabiendo quiénes somos, nos daremos cuenta perfectamente de que la apariencia de elección entre los dos sistemas de pensamiento es ilusoria y habrá desaparecido uno de los polos de elección y se habrá quedado nada más que el otro, el real, según nosotros avanzamos hacia el conocimiento de lo que somos en realidad. Dice, la realidad es tuya porque tú eres la realidad. Bien, ese es precisamente el objetivo de ese horizonte final que establece aquí el curso. Nosotros vamos avanzando en la comprensión de una serie de conceptos, en su aplicación práctica para su integración, pero todo esto a lo que nos lleva es precisamente a darnos cuenta de que somos eso. Primero lo recibimos como unos conceptos ajenos a nosotros. Qué bonitos conceptos. Después intentamos aplicarlos a nuestra experiencia de vida. Es decir, estamos llevando la ficción a la realidad. Para posteriormente darnos cuenta de que no había que traer ningún concepto, ningún significado y ningún valor en nuestra mente, nada más sino con el fin de recordarlos, porque al recordarlos profundamente e integrarlos en nosotros, nos damos cuenta de que nuestra naturaleza era esa, de que éramos eso. Tú que eres el reino, no tienes nada que ver con las apariencias. La realidad es tuya porque tú eres la realidad. Nosotros ahora avanzamos hacia la realidad. Pero en ese proceso de avance nos iremos dando cuenta de que en el fondo nosotros somos esa realidad. Es decir, estamos avanzando hacia nosotros mismos, en lo que realmente somos. Dice, de esta manera es como, en última instancia, tener y ser se reconcilian en tu mente, no en el reino. A ver, en el reino no se tiene.
estar en el reino es simplemente haber alcanzado la conciencia de ser, de lo que eres en realidad. No se puede alcanzar el reino pensando que tienes que obtener nada. Eso es desde aquí, desde que comienzas el camino hacia el horizonte que te plantea el curso. Entonces sí, tú vas avanzando pensando que tienes que obtener, hasta que te vas dando cuenta de que finalmente lo que reconoces es que eres eso. Por eso, aunque aquí, en las apariencias del diseño ilusorio y ficticio, tenemos una sensación de carencia y de necesidad por la cual debemos obtener, el mero hecho de recordar estos conceptos lo que nos va a llevar es a darnos cuenta de que no tenemos nada que obtener, sino recordar lo que somos y llegar a serlo. Por eso, el final del aprendizaje supone ser todo esto, no practicar todo esto, sentirlo como propio y serlo, y por lo tanto ya desenvolverte en la completa integración del concepto y tu realidad, en la completa reidentificación de tu mente con el espíritu. Ahora mismo tu mente está completamente identificada con el ego. Se desidentificó del espíritu cuando comenzó a soñar. Primero hay un periodo de aprendizaje. En ese periodo de aprendizaje existe la apariencia de elección y la de obtención de cosas que pensamos que no tenemos y que nos faltan, esos conceptos, esos significados, esos valores. Sencillamente es un recordatorio, porque al final del periodo de aprendizaje lo que existirá es una reidentificación con el espíritu, cuya consciencia de identidad abandonamos cuando empezó la separación. De esta manera es como en última instancia tener y ser se reconcilian en tu mente. Habrá un momento en el que en tu mente ya no haya diferencia entre tener y ser. No tengo unos conceptos, no tengo unos significados, no tengo unos valores que vienen de allí. Es que soy todo eso, lo soy yo. Lo he recordado, ahora soy consciente de ello. No es algo ajeno a mí, a lo cual me tenga que aplicar a aprender o a obtener. Es que no solo lo he aprendido, es que el aprendizaje me ha llevado al descubrimiento de que lo soy y por lo tanto, sencillamente ya me desenvolveré naturalmente conforme a lo que soy. Y eso es estar en el reino. Bien, dice que en última instancia tener y ser se reconcilian en tu mente, no en el reino, porque en el reino nada cambió, porque en el reino estamos, porque lo único que hay ahora mismo en nuestra mente es un contenido ilusorio que desalojar, porque el continente que es nuestra mente, como expresión creativa de nuestra sustancia espiritual, no ha variado, no ha mutado, sigue exactamente igual, sencillamente tiene que dejar de soñar. Por lo tanto, en el reino, en la realidad, fuera del sueño, no hay reconciliación alguna porque nada ha ocurrido. La reconciliación tiene que producirse en el proceso del despertar, porque una vez despierto ya no hay nada que se reconcilie, porque nunca hubo una desidentificación real de tu mente como contenido de tu espíritu, de tu mente como continente de tu espíritu. Nunca hubo una ruptura real entre tu mente como continente, que es la mente divina, y tú. La única aparente ruptura se produjo por haber introducido un contenido de ficción en tu mente
y haberte identificado con él, nada más. Por eso, tener y ser, en última instancia, se reconcilian en tu mente en la fase de aprendizaje, en la fase de el camino hacia el despertar, pero en el despertar, ya en el reino, no hay reconciliación, hay sencillamente reconocimiento de lo que fue, siempre es y siempre será. Dice, el altar que se encuentra allí es la única realidad. Es decir, desde el momento en el que el soñador logra desalojar de su mente el contenido falso de irrealidad, lo que queda, una vez que despierta, lógicamente, desalojar el contenido falso de su mente le lleva finalmente a despertar, lo que queda es la única realidad. El altar, es decir, tu mente como continente, es la única realidad. El contenido falso desaparece e inmediatamente se llena tu mente, no es que se llene, inmediatamente emerge el contenido verdadero que estaba oculto tras esos camuflajes del diseño de ilusión. Emerge porque siempre estuvo allí, solo que temporalmente se había ocultado, temporalmente desde dentro del sueño. Allí todo ha ocurrido simultáneamente. En palabras poéticas del curso, fue un abrir y cerrar de ojos, lo que duró el sueño, un pestañear, porque todo ocurre simultáneamente allí. Dice, el altar es perfectamente inequívoco en el pensamiento porque es un reflejo del pensamiento con mayúsculas perfecto. ¿Cómo no iba a ser nuestra mente real perfectamente inequívoca si es la mente única existente, es la mente divina, es la mente de Dios? Una vez que desalojas el contenido falso de tu mente, no puede quedar otra cosa que el pensamiento perfecto, de forma inequívoca, porque es una mente compartida en la cual se comparte el entorno divino con todos sus atributos de perfección. Es que es nuclearmente así, sustancialmente así. Una vez que desalojas el contenido de falsedad, una vez que olvidas lo que inventaste, inmediatamente, de forma complementaria e inevitablemente, surge la realidad, que es tu perfecta comunicación con la mente divina. Con lo cual, el altar es perfectamente inequívoco en el pensamiento, porque es un reflejo del pensamiento perfecto. Dice, tu mente recta, es decir, una vez que se ha corregido el error en tu mente, comprendiendo esta información, aplicándola a la práctica y llevándola en todo momento a todos los aspectos de tu experiencia, aunque sigues soñando, aunque sigues percibiendo, pero cuando eso se ha completado, es decir, tu mente recta en esa situación ve únicamente hermanos, porque ve únicamente en su propia luz. Al desalojar el contenido ficticio de los opuestos, se ha evaporado, se ha deshecho la falsa sensación de carencia, de necesidad, por lo tanto de competencia y de conflicto. Se restablece la sensación de unidad y por eso ves únicamente hermanos, porque ves únicamente de nuevo la realidad
aún dentro del sueño, porque has deshecho el error. Vamos al punto 5 y último. La sesión de hoy va a ser más corta porque se quedaron nada más que estos 2 puntos por completar de la última. Dice: Dios mismo iluminó tu mente y la mantiene iluminada con su luz, porque su luz es lo que tu mente es. Bien, Dios mismo iluminó tu mente es algo que se comprende perfectamente cuando se recuerda lo que nos dice el curso sobre la creación, sobre el proceso de creación. Dios extiende un pensamiento suyo, creativo, sobre ti, lo extiende y posteriormente, una vez que lo ha extendido, es decir, es de su misma naturaleza, de su misma calidad, dice la Biblia, a su imagen y semejanza, una vez que se ha extendido a sí mismo, dota de personalidad individual al nuevo ser, confiriéndole completo libre albedrío. Por eso Dios mismo iluminó tu mente, porque en esa dotación de personalidad y de mente que realizó al crearte, lo hizo conforme a su entorno, a sus características y atributos de perfección, con lo cual tu mente fue creada completamente iluminada, de hecho compartiendo su mente. Dice, y la mantiene iluminada con su luz. Bien, luz nunca explicamos, porque se entiende perfectamente qué es la luz, ¿no? La luz no es la luz física ni es la luz intelectual, es la luz espiritual, es la luz dimanante de los atributos divinos de perfección. Para que nos quede claro, Dios mismo iluminó tu mente, proceso de creación, y la mantiene iluminada con su luz, sus atributos divinos de perfección. Alimentan tu mente, porque tu mente es la suya, pese a la dotación de personalidad, la individualidad y la dotación de mente con libre albedrío. Tu mente es la suya, con lo cual necesariamente la mantiene iluminada con su luz, con sus atributos divinos de perfección, porque su luz es lo que tu mente es. Tu mente es la suya tiene atributos divinos de perfección, con lo cual la tuya necesariamente los tiene que tener de forma natural, de forma nativa. El libre albedrío te permite introducir otro contenido falso en tu mente. Para eso tienes que soñar en el sentido de romper la comunicación con Dios. Puedes hacerlo, eres libre. De hecho, como hemos dicho en estas últimas sesiones, lo has hecho. Pero el que introduzcas un contenido falso en tu mente no quiere decir que puedas romper definitivamente tu vínculo nativo con Dios. Eso no lo puedes hacer. Dice, esto está más allá de cualquier duda. El que no puedes romper tu vínculo nativo con Dios, el que tu mente está iluminada con sus atributos de perfección, porque tu mente son sus atributos de perfección. Esto está más allá de cualquier duda, y cuando lo pones en duda, se te da una respuesta. Dentro del sueño, con tu mente llena de falsedad y enloquecida, aún así, Dios se mantiene en tu mente allá donde haya querido viajar a las más extremas y abruptas profundidades de la ilusión. Él se mantiene en tu mente y Él en tu mente, esto es el Espíritu Santo, da una respuesta siempre
al pensamiento falso siempre hay una respuesta en tu mente del pensamiento verdadero, dada por él. Pero no es coercitiva y se manifiesta a través de la emoción. Hemos dicho en las últimas sesiones, ¿cómo es posible que no veas esa respuesta? Porque uno de los diseños realizados por la parte enloquecida de tu mente con la cual estás identificado es precisamente poner cortafuegos a la respuesta, desconectándote, de esa emoción. Simplemente eliminando el contraste que esa emoción produce en tu mente a efectos de tomar una decisión. El ego narcotiza, el ego te droga para que no te des cuenta de cuál es la respuesta. Lo único que, como el curso dice, la tolerancia al dolor no es infinita, tiene un límite. Su límite se corresponde con la misma realidad de que es un sueño de ficción. Y al final, la tolerancia no es infinita y siempre sale adelante ese contraste en tu mente. Acaba saliendo. ¿Por qué otra razón si no algunos se acaban acercando a la espiritualidad en esta búsqueda? Y todos lo harán. En el tiempo no hay igualdad, cada proceso es diferente, pero todos lo harán finalmente. Cuando pones en duda lo que eres en realidad y que tu mente está iluminada con los atributos divinos de perfección, siempre aparece una respuesta. La respuesta simplemente cancela la pregunta al establecer el hecho de que pones en duda la realidad, de que poner en duda la realidad no tiene sentido. Es decir, en cuanto aparece la pregunta ¿quién soy? ¿Cuál es mi realidad? La respuesta que se ofrece cancela esa pregunta. Ese es el ajuste emocional que sentimos siempre que al hacernos esa pregunta se queda una sensación de vacío interna. La cancelación de la pregunta deja esa sensación de vacío. ¿De acuerdo? La respuesta simplemente cancela la pregunta al establecer el hecho de que poner en duda la realidad no tiene sentido. Como no tiene sentido, genera un contraste de vacío. Y entonces, ante esa pregunta, surge siempre la misma emoción en tu corazón, como que se produce un vacío interno. Ese es el efecto de la cancelación de la pregunta. Dice, de ahí que el Espíritu Santo nunca ponga nada en duda. Su única función es eliminar lo cuestionable y por ende conducir a la certeza. El Espíritu Santo no va a debatir contigo sobre cuál es tu realidad. El Espíritu Santo, Dios en tu mente, sencillamente va directo a la cancelación de cualquier cuestionamiento de lo que eres en realidad. Directo. Él no duda. ¿Cómo podría ponerse a debatir o a dirimir contigo cuál es tu realidad? ¿Cómo entraría el Espíritu Santo a discutir contigo si 2 más 2 son 4? Eso solo tendría sentido en un manicomio. Y el Espíritu Santo está de acuerdo. Y por eso cancela la pregunta. Perdona, no tiene sentido discutir si 2 y 2 son 4. No tiene sentido. No sigo por ahí. El Espíritu Santo no sigue por ahí. Cancela la pregunta y se produce esa sensación de vacío cada vez que cuestionas tu realidad.
Ahí surge ese contraste en el cual también te puedes dar cuenta de que cuando dejas de cuestionar tu realidad, se produce otra sensación diferente, interna. Esto es un ejercicio que puedes probar ahora mismo. Te cuestionas tu realidad, no sé quién soy, surge una sensación. Cuando dices, sé perfectamente quién soy, un perfecto hijo de Dios, surge otra sensación. Esa es la respuesta. Es así de simple. Eso sí, en este ajetreado mundo, en este nivel del diseño mental del sueño de ilusión, no estamos conectados sutilmente con esas emociones. Estamos, de hecho, a años luz de esas emociones. Bien. De ahí que el Espíritu Santo nunca ponga nada en duda. Su única función es eliminar lo cuestionable y, por ende, conducir a la certeza. Si atiendes al contraste emocional que produce los estados de cuestionamiento con el resto de los estados a los que puedes llegar por propia experimentación y obtener tus certezas, te darás perfecta cuenta del contraste, perfecta cuenta. Nada más que tienes que mantener esa atención a esa respuesta, a ese contraste, admitir humildemente, no estoy en situación de discernir qué es lo que ocurre, voy a atender a esa voz que está en mi mente y que me sirve siempre un contraste en toda situación. ¿Y cómo la puedo atender si no estoy en condiciones de escucharla, dado que el diseño de mente estanca y la ruptura de comunicación me impiden esa relación directa con esa voz? Pues tengo que ver cómo me siento, tengo que irme a la pantalla de la experiencia, tengo que irme a la consecuencia de sostener un pensamiento u otro en mi mente y ver cómo se pone de manifiesto, porque no van a fallar, porque es la realidad, operando y actuando, porque si no, el mundo resultante del diseño sería un mundo maravilloso, como lo es allí. ¿Y lo es? No lo es. Bien, pues está claro entonces. Dice, los que tienen certeza gozan de perfecta calma porque no tienen dudas. Esa es la situación resultante de todo este proceso que venimos diciendo. Atención a cómo me siento en cada una de las situaciones. Voy descubriendo el contraste emocional. Me voy dando cuenta de que es infalible, de que siempre funciona. Decido seguirlo. Empiezo a avanzar en el aprendizaje hasta que el reconocimiento de quién soy, de quién son los demás y de qué es todo esto va cuajando, empiezo a obtener certezas. Los que tienen certeza gozan de perfecta calma. Ahí viene la confianza, ahí viene la paz y ahí viene la dicha. Porque no tienen dudas, porque ya no se guían por la referencia externa del mundo, absolutamente relativa, una para cada uno, porque ya tienen su propia certeza interna, porque lo han experimentado, porque se han dado cuenta. Ahí sobreviene la confianza y la paz, ahí no quedan dudas. No cuestionan nada porque en sus mentes no entra nada que sea cuestionable. Esto de verdad acaba ocurriendo. Ese proceso de corrección del error en toda situación, ese mantenimiento de la alerta en tu mente a la respuesta y al contraste, esos ajustes que te van llevando a abandonar la identificación con la oscuridad, con ese rol de personalidad enloquecido, hace que llegue un momento en el que no tienes dudas, en el que ya no hay ninguna cuestión que realizar en cuanto a quién eres, de dónde vienes y a dónde vas. Es que lo sientes, es que es un sentimiento que te libera de la zozobra completamente. Dice, esto los mantiene en un estado
de perfecta serenidad, ya que al saber lo que son, eso es lo que comparten, porque cuando sientes lo que eres, ya actúas de forma natural completamente en consecuencia, y alcanzar esa certeza implica necesariamente compartirla, ya que lo que eres es compartido, ya que fuiste creado en un acto en el que Dios compartió todo contigo. Prospector UCM.